Vamos a profundizar en la palabra. Acompáñenme en sus Biblias, acompáñenme en sus notas al capítulo 13 de Mateo. La semana pasada vimos los primeros 23 versículos y vimos al Señor enseñando la parábola del sembrador, y vimos que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Los discípulos le preguntaron a Jesús por qué enseñaba en parábolas, y él básicamente explicó que una parábola es una historia cuyo lado natural todos pueden entender, pero solo los que son humildes pueden entender el lado espiritual. Aquellos que están llenos de orgullo, aquellos que rechazan al Señor, aquellos que dicen, muéstrame una señal, Dios, haz lo que quiero para probar que existes, no pueden verlo. Y hablamos sobre el hecho de que no venimos a Dios con orgullo, no venimos al Señor en nuestros términos, sino que humildamos nuestros corazones y venimos al Señor según el Evangelio de Jesucristo. Vimos al Señor dando la enseñanza de la parábola y vimos que era una parábola sobre el efecto de la palabra depende del estado del corazón de un individuo. Como aquellos que tienen el corazón endurecido, la semilla de la palabra cae sobre él y el enemigo viene pronto y la arrebata. Y luego vimos cuando la semilla cae sobre el suelo pedregoso y el suelo espinoso. Comienza a echar raíces temporalmente y aún así es ahogado, ya sea por tribulación o persecución o por los afanes y riquezas de esta vida, y se muestra que no ha caído en un corazón que realmente esté recibiendo la palabra, recibiendo el Evangelio. Pero esa última semilla que vimos cae en buena tierra, y ahí es donde queremos que esté nuestro corazón, un corazón tierno, un corazón cultivado, y cae en buena tierra y da fruto 30, 60 y 100 veces. Bueno, esta mañana vemos al Señor continuando enseñando, usando parábolas e ilustraciones agrícolas que ellos entenderían y nosotros también entendemos. Lo veremos en estas parábolas esta mañana, exponiendo el hecho de que hay muchas cizañas, que es una hierba venenosa, muchos pájaros sucios y mucha levadura, que es una imagen del pecado en la iglesia, falsos conversos, falsos maestros, obreros de iniquidad. Esta no es mi doctrina hoy, es la doctrina del Señor Jesucristo. Vemos al Señor señalando que los que practican la iniquidad, estas diversas maneras, son plantados allí por el diablo. Ahora, algunos saben que son así y otros no. Creo que la mayoría no sabe que son cizaña y aves sucias y levadura, pero absolutamente llegará el momento en que el Señor tratará con ellos. Todas las cosas van a salir a la luz, al juicio. El Señor lo deja muy claro. Los falsos conversos en la iglesia, llegará el momento en que si no son salvos, serán atados y lanzados a un fuego eterno, donde hay llanto y crujir de dientes. Dices, oh, eso suena duro. Esta es la enseñanza del Señor Jesucristo. Y veremos al final de esto, Él habla sobre aquellos que tienen oído para oír, que oigan. Y así necesitamos tener un oído para escuchar esto hoy. En primer lugar, para cuidar nuestras propias vidas, para examinar nuestro propio corazón. Pablo pregunta a los de Corinto, ¿están realmente en la fe? Examínate a ti mismo y examina qué estamos permitiendo que anide en nuestra vida. ¿Estamos permitiendo que cosas que no son del Señor se posen en nuestra vida? ¿Estamos permitiendo en nuestra comunión que entren pájaros sucios? Nos hemos movido de, como el Señor habla, una semilla de mostaza, convirtiéndose en un árbol lleno de aves sucias. Una semilla de mostaza se supone que debe convertirse en un arbusto. Vemos en la ilustración anterior que estos pájaros representan al diablo. Es una imagen de la iglesia volviéndose orgullosa. Es sobre nosotros, es sobre nuestro nombre. Mira lo que estamos haciendo. Somos el gran espectáculo del pueblo, y cuando eso ocurre, el discernimiento se pierde, porque cuando se trata de hombres, cuando se trata de títulos, te llenas de orgullo y las aves sucias entran y comienzan a anidar en las ramas. Mucho para nosotros aquí esta mañana. Comencemos leyendo los versículos 24 al 30. Nuestro objetivo va a ser llegar al final del capítulo, versículo 43, porque todas estas cosas van juntas. Hay un contexto para todas estas parábolas aquí. Así que observe el versículo 24. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pero cuando el grano brotó y produjo una cosecha, también aparecieron las cizañas. Entonces el siervo del dueño vino y le dijo, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. El siervo le dijo, ¿quieres que vayamos entonces y la recojamos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña
arranquéis también el trigo con ella. Deja que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha diré a los segadores: primero recojan la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Veremos aquí, después de un par de otras parábolas, al final de esto al Señor realmente desglosando esta parábola. Pero revisémoslo ahora mismo porque hay algunas aplicaciones claras que podemos obtener. Nuevamente, fíjense en el verso 24, así que una parábola agrícola que cualquiera en ese día podría entender. Creo que incluso hoy la mayoría de la gente podría entender esto, la aplicación natural. Un hombre tiene un campo, hay malas hierbas en él, su enemigo viene y siembra cizaña para tratar de lastimarlo, para tratar de dañarlo. Con esta parábola el Señor nos dice: escuchen, la intención de esta parábola es darnos una visión del reino de los cielos. Él está diciendo que el reino de los cielos es como esto. Ahora, hay múltiples capas en su enseñanza sobre el reino de los cielos aquí. En primer lugar está la capa del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Qué es la iglesia? Escucha, la iglesia no es este edificio. Este es un edificio de iglesia, pero la iglesia son individuos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Antes de conocer al Señor, no éramos del reino de los cielos, no éramos hijos de Dios, éramos hijos del maligno. Absolutamente éramos ciudadanos de esta tierra, pero no éramos ciudadanos del cielo. Escucha, la mala noticia es que somos pecadores. Estamos bajo la ira de Dios, estamos bajo juicio, estamos separados de Él. La buena noticia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él vino según las Escrituras, fue crucificado por nuestro pecado para recibir el castigo. Para recibir el castigo te hace a ti sobre sí mismo. Él entregó su vida. La paga del pecado es la muerte, así que Él entregó su vida por nuestros pecados. Lo tomó de nuevo 3 días después. Derrotó el pecado, la muerte, Satanás y el infierno. Y cuando pones tu fe en Cristo, déjame preguntarte, ¿has puesto tu fe en Cristo esta mañana? ¿Puedes decir amén a eso? Escucha, recibiste el Espíritu Santo, recibiste el perdón de tus pecados, tu nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero y te convertiste en ciudadano del reino de los cielos. Y ahora los verdaderos creyentes en el Señor son representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Y el reino de los cielos está dentro de nosotros. Así que entre nosotros el Señor está enseñando que hay algunas cosas de las que deben estar conscientes. El enemigo quiere ir en contra del reino de los cielos, en contra de la iglesia aquí en la tierra. También veremos que hay aplicación para el venidero reino de los cielos, para la segunda venida de Cristo, para el reinado milenario del Señor, para lo que sucederá al final de esta dispensación o este periodo de tiempo en el que estamos ahora, que terminará con el rapto de la iglesia. Una gran tribulación de 7 años y luego la literal segunda venida del Señor, donde Dios juzgará a las naciones, separará a las ovejas de los cabritos, el trigo de la cizaña. Y nuevamente el trigo y las ovejas entrarán en el reino milenario de Cristo, donde reinaremos con Cristo durante 1000 años. Pero los otros van a enfrentar un juicio. El Señor está dejando esto muy claro en el texto esta mañana. Él dice, offer ears. Es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y así que estamos desglosando la parábola ahora mismo. De nuevo, un hombre sembrando buena semilla. Así que la buena semilla sería trigo en el campo, trigo que se usaría otra vez para harina, para consumir alimentos. A todos, ya sabes, les gusta una torta, ¿verdad? A todos les gusta un pedazo de pan, así como poder venderlo para su sustento. Y escucha, eso es algo genial. Es un trabajo honesto. Eso es nuevamente trabajar con tus manos. Es hacerlo para la gloria de Dios, para proveer a la familia, para proporcionar trabajos para la comunidad, una gran cosa. Pero dice en el versículo 25, pero mientras los hombres dormían, así que el hombre tiene empleados, trabajadores, están durmiendo. Mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y así, mientras están durmiendo, el enemigo entra para sembrar cizaña venenosa entre el trigo y luego se va en la noche. Escucha, la palabra tares aquí es de la versión King James. La palabra en griego es cizaña, que significa darnel. Y darnel es un tipo de cizaña venenosa que se parece mucho al trigo en sus primeras etapas de crecimiento. Interesante, la ley romana prohibía que alguien entrara y sembrara cizaña o cizania
en el campo de otro hombre. Así que parecía que esto era una práctica común en ese tiempo. Alguien te cae mal. Oye, no me gusta ese tipo, no me gusta cómo me mira. Tuvimos un altercado, iban de noche. Después de eso, el trigo había sido sembrado en la tierra. Arrojaban cizaña en el campo para intentar dañar a ese hombre, para intentar perjudicar su cosecha, para intentar destruirla, para intentar hacer nuevamente algo en su contra, que fuera difícil. Recuerdo haber crecido en una casa de paneles de yeso. Fui contratista de paneles de yeso antes de convertirme en pastor. Luego el Señor me liberó de eso hace muchos años. Pero recuerdo haber escuchado las historias sobre cuando los paneles de yeso primero fue inventado y comenzó a usarse en los hogares. Los yeseros siempre habían hecho las paredes interiores en las casas. Salió el drywall. No querían tener nada que ver con él. Entonces los pintores se convirtieron en drywallers y hubo estas guerras que ocurrieron durante años entre los drywallers y los yeseros. Decían, este drywall no va a durar, están robando nuestro trabajo, etc. Y los pintores decían, oye, solo más trabajo para nosotros. Entonces he escuchado todas estas historias y demás, y una que vino a mi mente cuando leí esto fue que al principio había yeseros que les daban un mal rato a los instaladores de paneles de yeso porque eran los novatos en el campo de la construcción y demás, y están tratando de encontrar su lugar y los siguen golpeando y demás. Y en un trabajo en particular, los drywallers, creo que tal vez alguien leyó esta parábola, pero en lugar de aprender de ella, dijeron, voy a hacer algo malvado. Tomaron todo tipo de semillas diferentes y las sembraron en la arena de yeso. Los enlucidores tomaron la arena, la pusieron en su tolva, mezclaron su lodo, lo pusieron en la pared y todo se veía bien. Y luego, como 3 meses después, ¿adivina qué le pasó a esa casa? Brotes comenzaron a salir de esa casa, por toda la casa. Y estoy pensando, creo que tal vez eso fue más contra el propietario que contra el yesero. Pero ese era su enemigo y estaban tratando de atacar a su enemigo. Así que, de nuevo, es un mundo lleno de enemigos. Y esta es una parábola que ellos podían entender y nosotros también podemos entender. Los enemigos intentan hacer cosas dañinas a aquellos contra quienes están. El versículo 26 dice, entonces también aparecieron las cizañas. Así que los siervos del dueño vinieron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizañas? Una vez más, el trigo y la cizaña se parecen mucho al principio. Es difícil distinguir entre los dos, especialmente en un campo grande, pero cuando comienzan a florecer, definitivamente se ven diferentes. El trigo se ve como trigo y la cizaña o el lolium comienza a parecer lo que es, una mala hierba venenosa. Y así, al igual que el suelo que vimos la semana pasada, con el tiempo, el tipo de suelo que es se revela por lo que la semilla hace en el suelo. En este caso, si es trigo o cizaña, se revela con el tiempo. Con el tiempo se vuelve cada vez más fácil discernir qué es el trigo y qué es el cizaña. Lo que fue plantado por el hombre y lo que fue plantado por su enemigo. Y aquí está la cosa, chicos. Con el tiempo todo va a ser revelado. Todo va a salir a la luz. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 24. Los pecados de algunos hombres son claramente evidentes y van delante de ellos al juicio, pero los de otros les siguen después. Asimismo, las buenas obras de algunos son claramente evidentes y aquellas que no lo son no pueden ocultarse. Nuevamente, con el tiempo, todas las cosas fueron reveladas y muchos se engañaron a sí mismos, incluso acerca de la legitimidad de quiénes son y quiénes son en Cristo y de qué se trata su vida. Pero nadie engaña al Señor. El Señor conoce todas las cosas. Observa aquí, el siervo es ignorante de lo que ha pasado aquí. Va al maestro, está diciendo, oye, estamos empezando a ver cizañas en el campo, están comenzando a florecer, hay cizañas por todas partes. ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizañas? Es ignorante del hecho de que hay una guerra. Es ignorante del hecho de que hay un enemigo. Es ignorante del hecho de que hay cizañas. Me adelantaré un poco en el cuerpo de Cristo, que hay falsos conversos. Ignora el hecho de que nuevamente hay pájaros sucios en el árbol, adelantándome un poco. La levadura, nuevamente, estas parábolas van juntas. En la iglesia, una imagen del pecado. Simplemente es ignorante, es ingenuo. Escucha, ser ingenuo ante estas cosas no es algo espiritual. No es algo recto, no es una virtud cristiana.
esconder la cabeza en la arena y simplemente decir que todo está bien. Ahora, de nuevo, esto no es una llamada para salir con un espíritu de altanería y justicia propia, buscando encontrar faltas para enorgullecerte. Pero este es el Señor dándonos una enseñanza aquí de la que necesitamos estar conscientes. Y los siervos en esto no tienen idea de que hay un enemigo. Chicos, Dios tiene un enemigo. Antes de que viniéramos a Cristo, éramos enemigos del Señor. Tenemos enemigos. Satanás y sus ángeles son nuestro enemigo. Hay muchas cosas en el mundo que se oponen a Cristo. Nuestra propia carne lucha contra nuestro espíritu. Una batalla diaria ahí, y no podemos ser ignorantes de estas cosas. Estamos llamados a ser soldados. Los soldados tienen que estar alerta. Estamos llamados a librar el bien. Guerra. Ya que está el asunto en todo esto, quizás eso suena abrumador. No quiero hacer eso, apenas puedo levantarme de la cama. Dios te fortalecerá en la batalla, pero necesitamos tratar con realidades y verdades. Y el Señor va a desplegar un montón de ellas para nosotros aquí. Noten 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, firmes en la fe. En otras palabras, tienes un enemigo y siempre está buscando devorar. Así que necesitas ser sobrio, necesitas ser vigilante, necesitas estar alerta y luego necesitas resistirlo. ¿Y cómo resistimos al diablo? Santiago dice, sométanse a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. ¿Cómo me someto a Dios? Llevo todo en mi vida a la luz del Señor. No oculto cosas a Dios. Y llevo cada enseñanza y así sucesivamente a la luz del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Y la autoridad final es la palabra de Dios, no la opinión de los hombres. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Esa necesita ser la autoridad final. Así es como someto las cosas a Dios. Es fácil tomar ciertas cosas de Dios. Bueno, esto apela a mi carne. O sabes, esto es a lo que todos, ya sabes, se están adhiriendo por aquí. Y así hace que seguir adelante y llevarme bien sea un poco más fácil. Pero, ¿qué dice Dios sobre el asunto en las Escrituras? Así es como sometemos todas las cosas a Dios. Llevo mis luchas ante el Señor. Incluso aquellas cosas a las que mi carne se aferra y sé que lo está haciendo. Sé honesto con Dios. Di, Señor, necesito ayuda para dejar esto. Quiero llevarlo a la luz. Porque cuando llevas tu vida a la luz, el enemigo tiene que huir. Huye de la luz. Mira, este enemigo ataca especialmente cuando estamos espiritualmente dormidos. Romanos 13:11 dice que ya es hora de despertar del sueño. Y continúa hablando de que el día está avanzado. El Señor vendrá pronto. Estemos alertas. Despertemos ante las artimañas del diablo. ¿Podemos decir amén a eso esta mañana? Versículo 28. Él les dijo a ellos, o el dueño del campo les dice a sus siervos, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos entonces a recogerlos? Pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña también arranquen el trigo con ella. Así que de nuevo los siervos ignoran que haya incluso un enemigo. El maestro, sin embargo, inmediatamente discierne al hombre que sembró la buena semilla. Inmediatamente discierne que esta es la obra del enemigo. Mira, no queremos estar en ese lugar donde somos ignorantes del enemigo y de estas cosas de las que la Biblia habla una y otra vez. Estas cosas de engaños, falsos maestros, se habla de esto una y otra vez. Es como, hombre, hemos escuchado sobre esto antes porque revisamos la Biblia versículo por versículo. Y surge una y otra vez. Sin embargo, muchas personas son ignorantes de ello. Vemos, sin embargo, que el hombre que posee el campo es rápido para discernirlo. Es rápido para ver que este es el trabajo del enemigo. Las Escrituras dicen en 2 Corintios 2:11, no somos ignorantes de las artimañas del enemigo. ¿Y por qué no somos ignorantes? ¿Y cuándo no seremos ignorantes? Cuando caminamos con el Señor. Cuando nos movemos en el Espíritu de Dios de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando somos lo que la Biblia nos ha dicho que hagamos en el versículo anterior que vimos. Estamos alerta, estamos vigilantes, estamos despiertos. Entendemos que estamos en una guerra. Entendemos que hay terrores. Entendemos que el enemigo quiere sembrar estas cosas continuamente. Quiere traer levadura, quiere traer pájaros sucios, quiere que lo hagamos todo sobre nosotros. Entonces nos llenamos de orgullo. Y cuando te llenas de orgullo, tus anteojeras bajan y el enemigo entra. No importa quién seas. Este hombre no es ignorante a eso. Necesitamos estar alerta. Señor, despiértanos. Note Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Miren pues, con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos,
sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Ser circunspecto significa que estás despierto, significa que estás atento. Es como en los días de Gedeón, los hombres que bajaron a tomar agua con la boca y estaban mirando hacia arriba, son los que Dios usó para obtener victoria sobre los enemigos de Israel. Aquellos que simplemente bajan la cabeza y, ya sabes, en la cosa no estaban alertas. Él dice, ustedes chicos necesitan irse a casa. Necesitamos estar alertas, necesitamos estar conscientes. Observa también, sin embargo, con los sirvientes. Mira, tienen un fervor que está bien. Oye, ¿quieres que empecemos a arrancar las cizañas? Mira, el fervor es algo bueno. Creo que lamentablemente falta mucho en gran parte de la iglesia tibia de hoy, como la describe Jesús en el capítulo 3 de Apocalipsis. Una iglesia tibia, una iglesia de la que hablaremos más en un segundo, que dice, oye, no tenemos necesidad de nada, somos ricos, somos adinerados, solo, ya sabes, míranos, no nos vemos tan gloriosos, hay mucho celo espiritual que falta. Todo parece ser sobre estar cómodo y no ofender la carne y cosas por el estilo. Mira, el celo es una cosa maravillosa. Estos chicos lo tienen, pero el celo no temperado con sabiduría, autocontrol, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios puede ser perjudicial. Entonces Él dice que no lo arranques ahora, calma, con el tiempo se verá. Y debemos pedirle al Señor por fervor, por unción, pero absolutamente necesita ser equilibrado y templado con sabiduría. Debe haber ese equilibrio en nuestra vida. Mira que el celo, sin templar y sin comprobar, con sabiduría puede llevar a la ruina de alguien muy rápidamente. Josías se convirtió en rey cuando tenía 8 años sobre Judá. ¿Puedes imaginar eso? ¿O quién es nuestro presidente? Uno de 8 años. Un niño de 8 años se convirtió en rey sobre Israel o sobre Judá, y en ese día la tierra estaba llena de idolatría. Quiero decir, estaba por todas partes. Durante su tiempo de reinado, descubrieron una copia de la palabra. Se había vuelto tan malo que gran parte de la palabra se había perdido. Él comenzó a leerlo, rasgó su vestido y dijo, estamos en pecado. Comenzó a llevar reformas a la tierra, se desató un avivamiento, comenzaron a derribar altares y así sucesivamente. Tenía un fervor como ningún otro rey en la historia de Judá o Israel, pero ese celo lo llevaría a su caída, porque después de que las cosas comienzan a ordenarse allí en Judá, sabemos que el rey de Egipto salió a luchar contra otra nación y Josías aparece en el campo de batalla y el rey de Egipto le profetiza, oye, Dios no te envió aquí, si luchas contra mí vas a morir. Y no atendió esa advertencia que era del Señor a través de un rey pagano, pero del Señor, y eso fue su muerte. Así que queremos ser celosos, pero necesitamos templar eso con sabiduría, necesitamos templar estas cosas con amor. Necesitamos caminar en verdad y amor juntos, y esa siempre es una combinación ganadora. Observa el versículo 30, el maestro les dice, dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y en el momento de la cosecha diré a los segadores, primero recojan la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Así que el maestro dice, escuchen, voy a encargarme de todo en el momento adecuado. Y aquí está la gran verdad, Dios maneja todo en su tiempo perfecto, todo va a ser revelado, todo va a ser visto. Jesús dijo en Lucas 8:17, no hay nada secreto que no será revelado, ni nada oculto que no será conocido y salga a la luz. Por eso queremos ser un pueblo ahora caminando en la luz. Es por eso que queremos llevar todo en nuestra vida a la luz del Señor. No queremos esconder áreas de nuestra vida del Señor Jesucristo. Queremos tratar con la verdad ahora. Queremos ser honestos con Dios ahora porque todo va a salir a la luz. Así que permítanme traerlo a la luz ahora. Dios sabe que no está oculto de Él en la oscuridad, pero cuando lo traemos a la luz, permitimos que el Espíritu de Dios venga a trabajar en nuestra vida, a trabajar en nuestros corazones, a moldear nuestra doctrina por las Escrituras y así sucesivamente. Así que Él dice, en el momento adecuado, los malos, el cizañal venenoso va a ser atado y va a quemarse. Veremos la aplicación cuando se trata de individuos. Aquí cuando el Señor desglosa la parábola, creo que podemos verlo, pero el trigo reunido en mi granero. Nuevamente el Señor desglosará a las aplicaciones específicas más allá de lo que hemos visto cuando lleguemos al versículo 36. Pero mientras tanto, Él cuenta un par de parábolas más y estas parábolas están en línea con lo que está diciendo. Hablando de la corrupción en el reino de los cielos, note lo que dice en el versículo 31, otra parábola les presentó diciendo, el reino de los cielos
es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, que a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es mayor que las hortalizas y se convierte en un árbol, de modo que las aves del cielo vienen y hacen nidos en sus ramas. Ahora el Señor ha hablado sobre la semilla y el mal suelo en la iglesia, ha hablado sobre la cizaña entre el trigo en el reino de Dios, y de nuevo obtendremos más detalles sobre eso en un momento. Ahora habla de una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas. Es una semilla pequeña. Tengo un pequeño frasco que es de este tamaño y probablemente tengo una cubierta de Israel, tengo 100 semillas de mostaza en él. Me refiero a una semilla de mostaza tan pequeña, más pequeña que un bebé en tus manos, solo un poquito, como esos caramelos nerds. Es realmente pequeña, sí. La más pequeña es la más pequeña de las semillas. Se supone que debe crecer en un arbusto, no se supone que crezca en un árbol, pero esta semilla de mostaza crece en un árbol, lo cual es una aberración. Y estas aves del cielo que vimos en la parábola del sembrador, que representan al diablo, vienen a sus ramas. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Él dice que el reino de los cielos, está hablando de la tierra, va a crecer anormalmente en un árbol, que es una imagen del orgullo. Y cuando te llenas de orgullo, pierdes el discernimiento y aves sucias vienen y anidan en las ramas, y el arbusto que se ha convertido en árbol ni siquiera lo sabe, porque está lleno de orgullo y está filtrando lo que sucede a su alrededor por lo que me conviene y lo que me sienta mejor, lo que es para mi beneficio, en lugar de lo que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que yo esté engreído e influenciado por aves sucias, sino que sea humilde, que Dios sea glorificado y caminemos en la verdad según las Escrituras. De nuevo, ¿cómo llegamos al Señor? ¿Cómo nació el reino de Dios en tu corazón? ¿Fue que viniste y tuviste un momento de orgullo con Dios? No, viniste con humildad. Fuimos como el publicano allí en Lucas 18. Dios sé misericordioso conmigo, un pecador. Y dice que ese hombre se fue a casa justificado frente al fariseo orgulloso. Yo estoy contento de no ser como otros hombres. Hago esto y hago aquello. Él no se fue justificado porque estaba lleno de orgullo. El publicano o el recaudador de impuestos reconoció: soy un pecador, ten misericordia. Él humilló su corazón. No le importó si la gente lo estaba mirando en el templo y lo que estaban diciendo. Él dice: solo quiero estar bien con Dios, no me importa lo que piensen los hombres. Así es como venimos al Señor, y así es como crecemos en el Señor, así es como caminamos en las bendiciones del Señor. Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, y necesitamos recordar eso. Escucha, el cristianismo no ha nacido para que yo esté en una plataforma diciendo: mírenme, quiero ser una celebridad. La iglesia Refugio no está en esta comunidad para que digamos: oye, somos la iglesia de moda, míranos. Ahora estamos aquí para representar a Jesucristo, para honrarlo. Mi esperanza sería que si la gente piensa en esta iglesia, inmediatamente pensaran en el Señor Jesucristo y dijeran que predican el Evangelio. Isaías 42:8, Dios dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y mi gloria no la daré a otro, ni mi alabanza a imágenes talladas. Así que hay una semilla de mostaza que se planta, comienza a crecer, y escucha, el crecimiento es algo bueno. Dios no quiere que seamos infantes espirituales. Es triste cuando hay un cristiano o un hombre que ha sido salvado, fue salvado a los 25 años y han pasado 35 años y todavía se comportan como un cristiano infante. Eso es una vista triste. Dios quiere que crezcamos de nuevo. 1 Pedro 2:2, desead la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis. Mira el crecimiento milagroso de la palabra de Dios. Empieza a meterte en la palabra y empezarás a crecer espiritualmente. Vemos en Hechos 2:47 que el Señor añadía a la iglesia cada día a los que estaban siendo salvos. Mira, esta es la iglesia de Dios genuinamente creciendo. Observa 1 Corintios 3:6. Pablo hablando dice: yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Y esto es clave para que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Cuando se plantó la semilla del Evangelio, otro la regó. Dios hizo crecer la iglesia y Pablo dice: yo no soy nada y Apolos no es nada. A Dios sea la gloria donde hay verdadero crecimiento en la iglesia de Dios. Dios recibe la gloria y el honor y la alabanza por todo ello. Pero aquí está la cosa. De hecho, y he visto esto suceder tantas veces. Yo mismo he caído en esto más de una vez y estoy decidido a no querer caer en esto. Nuevamente, cuando una iglesia comienza a crecer genuinamente, los hombres pueden fácilmente empezar a tomar gloria para sí mismos, incluso como un rallador de queso. Déjame solo rallar un poco de eso en mi plato aquí. Mira lo que estamos haciendo.
Nosotros somos el grupo moderno del que todos saben y el Señor comienza a convertirse en una plataforma para glorificarnos. Chicos, es una trampa en la que es fácil caer. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que mató al gigante, el salmista de Israel, al final de sus días se llenó de orgullo y fue y numeró la cantidad de personas en Israel. Y no lo estaba haciendo por razones intencionales, pero quería dar un paso atrás y decir: mira qué grande se ha hecho este reino bajo mi gobierno y reinado. Y te diré, fue la muerte para muchas personas. Una plaga estalló como resultado de eso. Decenas de miles murieron por la profecía de David. Es por eso que Pablo dice: ¿quién es Pablo? ¿Quién es un Paulino? Dios es quien da el crecimiento. Es el evangelio de Dios, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Son los dones de Dios que Él nos da para salir y andar en la gloria a Dios. Pero nuevamente, cuando ese orgullo se instala, cuando se instala en hombres especialmente llamados a liderar la iglesia, pueden convertirse fácilmente en hombres que hacen que la iglesia se trate todo sobre ellos mismos, comienzan a comprometer la verdad, comienzan a preguntar cuál es la opinión popular allá afuera, cómo podemos modificar la palabra para que se ajuste a eso, para no ser tan ofensivos para el no creyente, para que podamos atraer a más de ellos aquí, para vernos mejor y más grandes. Y podemos evitar que la gente se vaya. Ya sabes, los cristianos carnales queremos mantenerlos cerca y así sucesivamente comencemos a diluir la verdad. De hecho, empecemos a hacer que nuestra doctrina se ajuste al mundo y empiezan a aceptar cosas que tal vez incluso hace 10 años nunca hubieran considerado. Porque empieza a ser sobre ellos. Comienzan a comprometer la verdad que ofende la carne y la reemplazan con herejías diluidas que atraen la lujuria de los hombres y abre la puerta para que entren falsos maestros, falsas enseñanzas, aves sucias, levadura y similares. Y podría incluso parecer una gran producción, pero es un montón de relleno. No se está proclamando la verdad, se convierte en un árbol que siempre se asocia con el orgullo y las parábolas. Piensa en Nabucodonosor y su orgullo comparado con este gran árbol que es derribado. Se convierte en este árbol lleno de aves sucias y ni siquiera pueden verlo porque su orgullo los ciega de tener discernimiento. Es 2 Timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Este es un encargo importante. Pablo dice que esto es delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su aparición, en su reino. Predica la palabra. Predica la palabra, sé un soldado, predica la palabra, esté listo a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende, exhorta con gran paciencia y enseñanza. Y fíjate en el versículo 3, vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que conforme a sus propios deseos, al tener comezón de oídos, acumularán para sí maestros. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Van a amontonar a estos maestros, va a ser apilado. Esta es una imagen de una pila gigante, de un árbol. Maestros que les hacen cosquillas en los oídos y maestros dispuestos a hacer cosquillas en los oídos porque se trata de la carne y se trata del orgullo, del avance del hombre y sus deseos, una forma de piedad, negando el poder. Oh Señor, ayúdanos a atender estas advertencias. Amén. Dios, danos el Espíritu de Dios desbordante para que podamos atender esta advertencia ante Dios, de predicar la Biblia, de estar atentos. Nuevamente, estar atentos en medio de falsos maestros y terrores. Sufriremos aflicciones porque si vas a sostener la verdad, habrá una dosis extra de desalojo. Y predicamos el Evangelio y hacemos lo que Dios te llama a su gloria, ya sea que los hombres lo reconozcan o no. Dios sabe, el Señor sabe. Esto me recuerda un poco solía tener este roble en mi patio trasero. Esta cosa era enorme, quiero decir, solo. Ramas que se extendían por todas partes. Las ramas en este árbol eran más grandes que la mayoría de los árboles. Empezar, ya sabes, sobre mi casa y demás. Y podías salir allí y estar entretenido a cualquier hora del día porque había ardillas en él. Por la noche hay mapaches. Todo tipo de pájaros del condado norte estarían en ese árbol, desde las palomas del vecino hasta los buitres y las golondrinas, lo que sea.
Muy entretenido. Vas allí, solo agarras un poco de palomitas, de maíz y solo miras lo que sucede en el árbol. Pero déjame decirte algo sobre ese árbol. Ese árbol tiró suciedad en mi patio trasero todos los días. Es un roble vivo. Entre las cosas que caen de los árboles y todos los animales en él, lo limpio y una hora después, otra vez está un desastre. Mira lo que hizo PG&E, una cosa gloriosa. Cortaron ese árbol en mi patio trasero porque las líneas eléctricas pasaban a través de él. Fue un día glorioso y liberador, entretenido, pero simplemente arrojaba suciedad sin parar. Y sé que si no lo hubieran sacado de allí, eventualmente una de esas ramas habría caído y yo tengo una casita, la habría roto. Esa es una foto de este árbol aquí. Este árbol que se ha vuelto enorme está lleno de pájaros sucios. Escucha, Dios describe a su iglesia, su verdadera iglesia, verdaderos creyentes como pequeña. Y sin embargo, hoy en día vemos un viejo árbol lleno de orgullo. Jesús dice en Lucas 12:32, no temas, pequeño rebaño, es la buena voluntad de tu Padre darte el reino. Está hablando del reino aquí, lo describe como un pequeño rebaño. Jesús dice en Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la destrucción. Y muchos, lo cual significa muchos o una abundancia, entran por ella. Porque estrecha es la puerta y difícil el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. La palabra pocos es la palabra para pequeño, pequeño o corto en el griego. Y luego Jesús habla sobre el fin de la era. Él dice en Lucas 18:8, os digo que les hará justicia pronto. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. En otras palabras, hay mucha proclamación de fe, pero Jesús dice, ¿encontraré realmente fe? ¿Encontraré realmente fe auténtica? Mira a estos pájaros sucios en este árbol, quieren posarse en nuestros corazones, quieren posarse en nuestros hogares, quieren posarse en nuestra comunión. Necesitamos expulsarlos. Abraham en Génesis 15 está trayendo un sacrificio ante Dios y dice que los buitres vinieron a intentar posarse sobre ese sacrificio y Abraham los ahuyentó. Tienes que alejarlos y tiene que ser ese equilibrio de amor y verdad. De hecho, no puedes tener amor sin verdad, puedes tener verdad sin amor, así que tiene que haber ese equilibrio, tiene que haber un celo en ello, también tiene que haber firmeza y gentileza. Es 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal y comienza por examinar mi corazón. Porque si tengo orgullo en mi corazón, mi discernimiento va a desaparecer. Nota 33, otra parábola les habló a los hombres. Todo esto va en conjunto. Están hablando de los mismos asuntos aquí. Otra parábola les habló. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo estuvo fermentado. La levadura en la Biblia es siempre una imagen del pecado. En el Antiguo Testamento los sacrificios y las ofrendas debían estar libres de levadura. Siempre se asocia con el pecado. Nunca es una imagen del Evangelio. Algunos toman esto y dicen que se trata de la iglesia alcanzando al mundo. El contexto, sin embargo, es terrores, es el enemigo, es infiltración. La levadura nuevamente siempre se asocia con el pecado. Dios quiso que su iglesia fuera sólida, plana y sin relleno, pero está describiendo una iglesia llena de herejía, escándalo y pecado. Escucha, 3 medidas de harina eran el estándar de la ofrenda de grano en el Antiguo Testamento a Dios. Esa es una forma pura de adoración. Él habla de la levadura añadida a eso, lo cual es una imagen de adoración corrupta. Chicos, hay tanta corrupción en el cuerpo de Cristo hoy en día, es repugnante, es simplemente por todas partes. Es como, ¿cuál será el próximo escándalo esta semana? Ahora mismo es Daystar TV, una cadena de televisión de $1,000 millones llena de escándalos. Antes de eso eran todos esos tipos diciendo, tengo la iglesia más grande de Estados Unidos en Texas, llena de escándalos. Resulta que el pastor abusó de niños. Escándalo tras escándalo, falso enseñanza tras falso enseñanza. Es como, oye Steve, estás dando tu opinión, estoy enseñando la Biblia aquí. El Señor dice que es como un sacrificio puro que se contamina con levadura que simplemente entra y consume. Escucha, la levadura se propaga rápido. La levadura crece rápido. La levadura causa, aquí está la clave en esto, que las cosas se eleven rápidamente. Y a menudo hay un hombre o hombres llamados a un ministerio legítimo. Tienen la palabra de Dios, incluso tienen dones.
Pero todos los hombres tienen ego, ¿no es así? Y es fácil empezar a subirse a este tren de endorfinas, de cuántas personas había allí. Domingo, ¿cuántos trajiste? ¿Cuántas personas lo vieron en línea? Y hay una euforia que surge de eso. Se liberan endorfinas y comienza a volverse acerca de eso que me hace feliz, versus caminaré en el gozo del Señor. Solo voy a predicar la palabra y dejar que Dios construya su iglesia, y por su gracia, Señor, ayúdanos a ser crucificados para que tú seas glorificado. Y necesitamos su ayuda en eso, porque déjame decirte que la carne se levanta todos los días. Absolutamente lo hace. Pero chico, cosquillar los oídos, amontonar maestros, hoy en día especialmente algo se infla de la noche a la mañana. Y parece una forma de piedad, pero entras y es como, no hay poder en esto. La gente quiere ser parte de algo grande, parte de algo moderno. Pero ¿sabes? ¿Está el Señor en eso? ¿Se está predicando el Evangelio? ¿O es un mensaje mixto como la Odisea, donde era la palabra de Dios mezclada con la opinión del hombre? Y dicen, mira qué grandes somos, mira qué maravillosos somos. Y Dios dice, voy a vomitarte de mi boca. Estás tibio. Tienes esta mezcla de caliente y frío. La Odisea significa opinión del hombre. Has mezclado la opinión con la palabra, lo cual obviamente vas a intentar mezclar la gloria entre que Dios recibe un poco y nosotros recibimos un poco más. Tan fácil abandonar el Evangelio y la palabra y el poder del Espíritu Santo por falsedades que traen algo que parece un crecimiento rápido, pero la herejía no controlada siempre lleva a la apostasía. Ahora hay otra cosa sobre esto y luego comenzaremos a concluir. Dice que una mujer está escondiendo levadura en la imagen. Todas las mujeres son malas. No, eso no es lo que está diciendo esto. Pero ella lo esconde en secreto. Y a menudo estas cosas comienzan en secreto, en el secreto de un corazón lleno de orgullo. La Biblia habla de hombres que se infiltran en secreto y traen herejías. Y creo que realmente es una imagen de hombres que son llamados a liderar, pero no lideran bíblicamente. No liderar según la palabra. Observa 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que de alguna manera, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también sus mentes sean corrompidas de la simplicidad que está en Cristo. Si el que viene predica a otro Jesús que no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o un evangelio diferente que no habéis aceptado, bien podríais soportarlo. ¿Y por qué alguien soportaría eso? Porque no están caminando en la palabra de Dios. Y solo porque toleramos esto, oye, de alguna manera nos beneficiamos de esto en la carne. En cambio, ya sabes, no tenemos lugar para esto. No vamos a tolerarlo. No vamos a tolerar otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Bueno, podrías recibir alguna fricción y resistencia si no lo haces. Oye, todos estamos llamados a estar unificados aquí. No quiero estar unificado con un evangelio falso, un falso Jesús, un falso espíritu. Y aquí está la cuestión. Cuando los hombres simplemente predican la palabra y presentan el evangelio, surge una unidad sobrenatural. Hermanos y hermanas en el Señor, no importa de dónde sean, no se puede fabricar esta idea. Vamos a comprometer para unificarnos y que nuestro nombre crezca. Tenemos que protegernos contra estas cosas. Pablo le dice a la iglesia en Corinto y Galacia y otros que se guarden del fermento. Allí en Corinto hay un hombre que duerme con la esposa de su padre. Está en 1 Corintios 5 y Pablo dice, este tipo de inmoralidad ni siquiera ocurre en el mundo. Y en lugar de enfrentarlo, en lugar de decir, necesitas arrepentirte, dice que estaban orgullosos de ello. Miren cuán generosos somos. Somos una iglesia que afirma y acepta a hombres que quieren dormir con la esposa de su padre. Probablemente tenían como un mes dedicado a ello y una bandera y demás. Miren qué orgullosos, miren cuán generosos somos. ¿Acaso no nos hace ver bien ante la gente? Ahí en Corinto son tan amorosos allí. Y Pablo dice, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Él dice, deben expulsar a este tipo, deben entregar su carne a Satanás para que se arrepienta y su alma sea salvada. Alabado sea Dios, realmente siguieron ese consejo y el hombre se arrepintió. Qué cosa tan gloriosa en comparación con él sentado en esa iglesia como un terror, teniendo sus oídos cosquillados, llamado hasta el infierno, en comparación con que necesitas arrepentirte y estar bien con Dios. Allí en Galacia, nuevamente sabemos que la falsa enseñanza del legalismo entró. Dijeron, eres salvado por gracia a través de la fe más obras. Y Pablo de manera similar dice que un poco de levadura leuda toda la masa porque lo estaban haciendo sobre ellos mismos. Y mira lo que hacemos para estar bien con Dios. Dice que hay que quitar la levadura, hay que estar atentos.
Versículo 34 y 5, todas estas cosas Jesús las habló a la multitud en parábolas, y sin parábolas no les habló, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta diciendo: abriré mi boca en parábolas y revelaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Recuerda, Mateo está escribiendo este libro inicialmente, esta carta a los judíos del primer siglo. Está mostrándoles todas las profecías que Jesús cumplió para demostrar que Él es su Mesías, así como también nuevamente el Mesías de los gentiles. Y una de las profecías sobre el Mesías era que enseñaría usando parábolas. Y el Señor Jesucristo lo hizo absolutamente, junto con más de 300 profecías que cumplió en su vida para mostrar tanto al judío como al gentil que Él es el Mesías. Pero me encanta lo que dice aquí: pronunciaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. El Señor fue y ha revelado cosas mantenidas en secreto desde la fundación del mundo, verdades eternas que tenemos en el Señor y su palabra. ¿No es increíble? Dios, ayúdanos, Señor, a no desperdiciar horas y horas en entretenimiento mundano y solo dar a tu palabra y a estas verdades eternas 1 minuto o 2 al día. Ayúdanos, Señor, podemos decir amén a eso. 36, entonces Jesús despidió a la multitud y entró en la casa, y sus discípulos se acercaron a Él diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Cuando esto, Señor, obtenemos percepciones y entendimientos que las multitudes no obtienen, y es tan increíble. Escucha, cuando leas la palabra, habla con Dios. Dios, muéstrame qué significa esto, muéstrame el contexto de esto. El Espíritu Santo movió a hombres santos para escribirlo. ¿No es increíble que puedas abrir la palabra y tener al autor allí contigo? 37, Él les respondió y dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ahora, curiosamente, se nos ha encomendado llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y esa comisión, aunque el Señor la da, dice: y estoy con ustedes siempre, incluso hasta el fin del mundo. Él dice en Mateo 10:40, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Sí, debemos salir y difundir el Evangelio, pero cuando hacemos eso, en verdad, según la palabra, Jesús está obrando a través de nosotros. Mira, en ese puesto allá abajo en el Winter Wonderland con la taza de fideos, el Señor estaba en ese puesto trabajando a través de los santos, trabajando a través de sus siervos. El Señor trabaja a través de nuestra página de Facebook. Él está trabajando a través de la página de Facebook en este momento. La gente está escuchando la verdad, estamos predicando la verdad de la palabra de Dios. Cuando compartes tu fe con otros, entregas un folleto del Evangelio a alguien, el Señor está trabajando a través de ti. El Señor está trabajando a través de ti para sembrar su Evangelio en los corazones de las personas que necesitan a Jesucristo. ¿No es emocionante poder trabajar con el Señor? Y para el Señor me parece emocionante. Él dice: el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino. Y nuevamente sabemos que el reino de Dios, la iglesia está en el mundo, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Las buenas semillas son los hijos del rey. ¿Alguien alguna vez te llamó una buena semilla? Bueno, esa es una buena semilla. Eso solía ser un dicho popular. Oh, ese tipo es una buena semilla. Bueno, esa es una mala semilla allí. Déjame decirte esto: antes de que viniéramos a Cristo, todos éramos malas semillas. La Biblia dice que no hay bueno ni uno, no hay justo ni uno. Romanos capítulo 3. También continúa diciendo que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. La ley de Dios me muestra que soy una mala semilla. Pero solo hay una manera de convertirse en una buena semilla. Recibes la buena semilla del Evangelio. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Él hizo que el que no conoció pecado fuera pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él. Las buenas semillas son hijos del reino, en el cual hemos sido injertados por gracia mediante la fe en Jesucristo. Mantengamos eso claro. Pero las cizañas son hijos del maligno. Chicos, Satanás tiene hijos. Y antes de venir a Cristo, cuando éramos malas semillas. Mira Efesios 2, del 1 al 3 dice que Satanás estaba trabajando en nuestras vidas conforme a los hijos de desobediencia. Dice que éramos hijos de ira. Comenzó una caída cuando el hombre le dijo a Dios: no, seré mi propio Dios. Voy a escuchar a esta serpiente. Y algunos de sus hijos son cizañas, almas no salvadas, plantadas en la iglesia, ya sea que lo sepan o no, moviéndose en la carne, moviéndose en falsa doctrina, moviéndose en carnalidad, sin fe en el Señor, entristecen al Espíritu. Y muchos de ellos nuevamente piensan que son trigo. Por eso Pablo dijo: examínate a ti mismo, ve si estás en la fe.
Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, practicáis la iniquidad. Fíjate incluso en su defensa, mira todo lo que hicimos, somos increíbles. Gran árbol viejo allí, míranos, porque nunca te conocí. Nunca te arrepentiste, nunca hiciste la voluntad de mi Padre en el cielo, que es que creer en el Señor Jesucristo. Nunca te conocí. Él dice que muchos lo dirán. El Señor dice que hay mucho terror en la iglesia. Hay muchos que dicen, Señor, Señor, que no conocen al Señor. Una encuesta de Risa Barna mostró que solo el 6% de los cristianos tienen una cosmovisión bíblica. El 6% de las personas que dicen soy cristiano, una cosmovisión bíblica que incluye cosas como Jesús es el único camino al cielo, Jesús es Dios, hay un diablo, son cosas básicas. Su doctrina muestra que hay mucha confusión allí y podrían incluso estar perdidos allí. Algunas de estas amenazas también son lobos, aves sucias en los árboles, lobos con piel de oveja que entran en secreto, como la mujer que introduce secretamente la levadura y están plantados para devorar, lo sepan o no. Pablo habló de esto a la iglesia en Éfeso, Hechos 20:29. Porque sé esto, que después de mi partida, lobos feroces entrarán entre ustedes sin perdonar al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, vigilen, recuerden que por 3 años no dejé de advertir a todos día y noche. Noten que siempre se trata de los hombres, la gente y la obra. Míranos, ¿acaso no somos formidables? Y luego comprometiéndose para obtener un mayor seguimiento y hacer discípulos tras ellos mismos. Déjame suavizarlo para ampliar mi red. Recibo una liberación de endorfinas cuando consigo, ya sabes, 5 nuevos seguidores. Versus a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Escuchen esto esta mañana, los terrores aman a los lobos, van de la mano. Otra vez llegará el momento, no soportarán la sana doctrina, pero acumularán maestros que les halaguen los oídos según los deseos de su carne. A las cizañas les ofende cuando señalas a un lobo, cuando señalas a un pájaro sucio. ¿Cómo te atreves a juzgar para no ser juzgado? Está bien, hermano, está sacando eso de contexto porque unos versos más adelante dice, no des lo sagrado a los perros, no eches tus perlas delante de los cerdos. ¿Cómo lo sé? Tengo que juzgar. Está hablando de juicios injustos. Saca la viga de tu propio ojo primero. Y juzgar con un corazón para tratar de corregir y llevar a las personas a la luz del Señor. La Biblia dice que el que es espiritual juzga todas las cosas. Debemos probar todas las cosas, como leemos allí, pero las cizañas se ofenden cuando llamas la atención sobre los pájaros sucios y los lobos. Como vimos, la cizaña acumula lobos para que les hagan cosquillas en los oídos, los acumulan como un árbol gigante. Muéstrame un lobo y te mostraré una iglesia llena de cizaña. Y podría haber unos pocos trigos allí y eventualmente los trigos comienzan a decir, hay algo extraño aquí. Hay algo que no encaja aquí. Y si simplemente abren su Biblia, siempre sucede. La palabra de Dios comienza a resonar en su corazón. Y nuevamente es el enemigo. El enemigo que los sembró es el diablo. Chicos, el diablo no se toma días libres. Esto no es solo una cosita allá en el fondo de Mateo como para, consideremos esto y luego sigamos con lo nuestro. Esto es Dios dando advertencias aquí. Esto es Dios diciendo alerta. Esto es el Señor diciendo despierta. Este es Pablo. Observa lo que Pablo dice sobre estas cosas en 2 Corintios 11, 12 y luego aterrizaremos aquí. Estamos comenzando a descender y vamos a aterrizar. Te lleva al área de los panqueques de allá. Él dice, pero lo que hago, continuaré haciendo. Observa aquí que pueda cortar la oportunidad de aquellos que desean una oportunidad para ser considerados igual que nosotros en las cosas de las que se jactan. Pablo dice, parte de lo que hago es cortar la oportunidad. Aquí veremos ministros de Satanás, porque tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que se transforman en apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar porque el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Por lo tanto, no es gran cosa que sus ministros también se transformen en ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras.
Satanás planta falsos trabajadores apareciendo como ángel de luz con piel de oveja para intentar alejar a las personas del Señor y hacia ellos mismos. Y Satanás obtiene algo de eso. Las almas de los hombres están condenadas. Y el hombre momentáneamente obtiene algo de eso, un mayor seguimiento. Dice que los segadores son los ángeles. Volveremos a eso en un momento. La cosecha es el fin del siglo. Chicos, esta era está llegando a su fin. Las cosas no van a continuar como están para siempre, solo para que lo sepan. La Biblia habla sobre señales del fin de los tiempos y te voy a decir, están ocurriendo por todas partes. Sabemos que habrá un rapto de la iglesia, habrá una tribulación de 7 años y luego una segunda venida de Cristo al final de eso, donde va a juzgar a las naciones y vemos la actividad demoníaca y angelical explotar al final de los tiempos. Observa los versículos 40 al 42. Por lo tanto, como los terrores se recogen y se queman en el fuego, así será al final de los tiempos. Y chicos, esto es serio. Alértenos el Señor. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que son tropiezo y los que hacen iniquidad. Así que nuevamente estas cosas están sembradas en el reino de Dios aquí en la tierra. Son ofensivas para Dios. La falsa enseñanza es una ofensa para Dios. El error es una ofensa para Dios. La levadura es una ofensa para Dios. Practicar, mira, tienes una lucha, la llevas a Dios. Eso es para la gloria de Dios. No estamos hablando de eso. Se trata de practicar estas cosas, hacer provisiones, ser orgulloso en ellas. Dios está ofendido. Él dice, los arrojaré al horno de fuego y presten atención a esto. Habrá llanto y crujir de dientes. Bueno, ese no es mi Jesús. Jesús no enviaría a nadie más. No, mi Jesús. Entonces ese es otro Jesús, porque el Jesús de la Biblia dice que las cizañas serán arrancadas y arrojadas a una llama eterna donde hay llanto y crujir de dientes. Y esto es después de esto. Y Jesús dijo, oh, no puedo esperar. No, Jesús iba a la cruz para abrir un camino para que fueran salvados. Y así como quien invoque el nombre del Señor será salvo, aquellos que no lo invoquen, Dios lo respetará. Dios no arrastrará a nadie al cielo después de que mueran. Él le da a todos en esta tierra amplias oportunidades para acercarse a Él de diversas maneras, sin importar dónde estén en el mundo. Y si honras eso aquí en la tierra, Dios no va a violar tu voluntad una vez que mueras y decir, te arrastraré al cielo. No, Él lo va a honrar para siempre y será un lugar de la ira de Dios, llanto y crujir de dientes. Interesante, en Apocalipsis 16 habla sobre estos espíritus que salen y reúnen a las naciones en Armagedón para luchar contra Dios. Y luego en Mateo 25 habla sobre un juicio separando el trigo de la cizaña y las cabras de las ovejas, donde los segadores son los ángeles, ahí en el versículo 39. Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en el trono de su gloria y se reunirán delante de Él todas las naciones y Él los separará unos de otros como un pastor divide sus ovejas de los cabritos. Hasta el versículo 41 dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, notad aquí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Las cosas ofensivas no entrarán en la gloria de Dios. La iniquidad no estará en el cielo y no se permitirá que gobierne en el reino milenario de Cristo aquí en la tierra. Chicos, el cielo no va a ser una comedia llena de degenerados que se burlen de Dios y hagan lo que quieran. El cielo no será, tendré mi carne satisfecha por la eternidad. La naturaleza pecaminosa será crucificada y vamos a tener una paz perfecta, satisfacción y alegría para siempre en la presencia del Señor y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Señor, sobrios con esto, estamos a mitad de Mateo y hemos visto a Jesús hablando del infierno una y otra vez. No está jugando con esto. Y de nuevo, hay muchos lobos, mucha levadura, muchas aves sucias. No hay infierno. De hecho, todos van al cielo. Es popular en la iglesia hoy. Eso no es bíblico. Eso ahora he estado diciendo, ¿qué puede conseguirme más seguidores? Oye, no hay infierno. Wow, mira, tenemos un incremento del 10% en nuestra iglesia. ¿Por qué? Eso le gusta a la gente. Es aleccionador cuando piensas en tu ser querido, no salvado y en que muera y perezca. Es mucho más reconfortante decir, oh, todos iremos al cielo. Oh, esa es una buena semilla. Pero los estás amando en eso, tomando el camino fácil para aliviarte a ti mismo, en lugar de ir y decir, necesitan al Señor, necesito orar por ellos, necesito luchar por ellos, necesito clamar a Dios por ellos, porque la eternidad está delante de ellos.
Verso 43. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y de nuevo, ¿quiénes son los justos? Son aquellos con fe en Cristo. Esa es la única manera de estar bien con Dios, al poner la fe en Jesús, al tener mis pecados perdonados, y vamos a brillar como el sol. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, estamos en el Señor. El que tiene oído, que oiga. ¿Tienes oído esta mañana? ¿Escucharás esto o ensordecerás tu oído a ello? Dios, danos oído para oír, Señor. Estas son cosas importantes. Necesitas escuchar esto, necesitas entender esto. Esto necesita moldear tu cristianismo. Necesitas estar consciente de estas cosas. Dios, ayúdanos, danos un oído para escuchar. Podemos decir amén a eso. Pongámonos de pie y cerremos en oración una última canción de adoración, y luego hay tortitas ahí afuera sin levadura. Son planos, sin levadura. Bueno, Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre, Dios. Te damos gracias por tu gran bondad hacia nosotros, Dios. Señor, es una enseñanza que nos hace reflexionar, Dios. Señor, permítenos comenzar, Señor, con nuestros propios corazones, Dios, con una enseñanza como esta. Oh, Señor, perdónanos por nuestro orgullo. Perdóname por mi orgullo, Dios. Perdona a nuestra comunidad, Dios. Has bendecido a esta comunidad inmensamente, Dios. Has añadido mucho a ella, Dios. Señor, que eso siempre sea para la gloria del Señor, para el honor del Señor. Y Dios, si empezamos a desviarnos de eso, llámanos la atención, Señor. Obtén nuestra atención, Dios. Derriba las cosas de los hombres aquí y edifica las cosas del Señor. Que tu verdad gobierne y reine en este lugar y en nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros hogares. Y si no conoces al Señor hoy, oh Señor, dale a esa persona oídos para oír. Llama a Jesús hoy. Él murió porque quiere salvarte de tu pecado. No hay parcialidad con Dios. Oh, es hermoso. Ve y lee la palabra. Los peores y más viles pecadores son hermosamente nacidos de nuevo a lo largo de las Escrituras. Y muchos de ellos están en esta iglesia hoy también. A veces la gente entra, ¿qué hace ese tipo aquí? Solía saber de qué se trataba. El tipo vino al Señor Jesucristo, fue lavado y el Señor está haciendo una nueva obra en su vida. Oh, si no lo conoces, llámalo hoy. Me encanta. La palabra dice quien quiera. Eso es todos en esta sala. Nadie puede escapar. Quien quiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Señor, soy un pecador. Creo que moriste por mí. Sálvame. Señor, quiero vivir para ti. Señor, quiero caminar contigo. Encuéntrame donde estoy. Él te salvará incluso ahora mismo. Invócalo con sinceridad. Humilla tu corazón. Señor, cualquiera en ese lugar, encuéntralos donde están, incluso ahora mismo. Elevemos nuestras voces al Señor mientras cerramos.